está dedicada a lo que para nuestro país ha venido a ser la visita del Papa Francisco. Simplemente quiero decirles que una de las expresiones hacia afuera de la universidad, específicamente de la Facultad de Teología, es la revista teológica Limense, que llega a más de 100 países del mundo. Es una revista que expresa el trabajo teológico de la facultad, una revista que no lo digo yo porque sea profesor en la facultad, sino que lo dicen quienes nos visitan del extranjero, tiene cierto prestigio, y no estoy exagerando, cierto prestigio, es la expresión teológica de nuestra universidad y creo que bien amerita conocerla, difundirla y también suscribirse, porque la verdad hay que decirlo, hay pocos suscriptores y creo que ameritaría más suscriptores. Sin más que decirlo, le presento a la profesora Daniela Emmerich para que nos haga esta presentación. Buenos días, gracias padre. Creo que definitivamente lo que dice el padre es lo más importante. Cada vez que sale un número de la revista es una gran alegría para nosotros y también un esfuerzo para la universidad, pero un esfuerzo que da frutos, un esfuerzo que significa el trabajo de muchas personas y sí, definitivamente los invitamos a leerla y a suscribirse. Bien, yo lo que he preparado para poder presentar este número es un poco un recorrido por lo que significa nuestra revista. En el año 1966 empezaba el trabajo de nuestra revista con una publicación anual bajo el nombre de Libro Anual. Así, con mucha alegría y entusiasmo por el desarrollo de la teología, el cardenal Landázuri hacía en uno de los volúmenes la siguiente presentación. La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, consciente de su responsabilidad en el campo científico, inicia con la publicación del libro anual una nueva tarea. El libro anual quiere ser ante todo un medio de promoción teológica en sus múltiples aspectos. Sus páginas quedan abiertas para la investigación ante todo, para la pastoral, para la liturgia y para todo aquello que signifique una contribución al progreso de la teología. A una teología viva, encarnada en su ambiente histórico, según la urgencia de nuestros tiempos y de nuestra realidad de fe. Como vemos, el objetivo de este libro anual, como se llamaba la revista, era proveer a los teólogos y a la reflexión del claustro docente un vehículo normal de difusión para sus aportes teológicos. En ese mismo discurso, el cardenal decía que muchas veces los trabajos que se realizaban aquí en el Perú no se daban a conocer fuera, no llegaban a conocerse. Y muchas veces las mismas ideas que nosotros estábamos desarrollando aquí se desarrollaban en otros lados y como sí tenían vehículos de difusión, pues nosotros quedábamos un poco atrás. Entonces la idea era tener un vehículo de difusión. Y después dice, muy bonito, conscientes desde el comienzo de que ningún artículo, especialmente en temas latinoamericanos, será la última palabra en la materia tratada, sea una palabra más en un diálogo abierto y sincero que sobrepase inclusive las fronteras de nuestro continente americano. Siempre con humildad y con sencillez empezó el proyecto de nuestra revista, pero sí buscando desde el principio el diálogo en teología y el diálogo en la sociedad. La presentación del cardenal terminaba con una frase que ya imaginaba nuestros 50 años. Así queremos empezar y así esperamos continuar. Y así hemos continuado a lo largo de este tiempo. En el año 1972 la publicación cambió de nombre, de libro anual empezó a llamarse Revista Teológica. En las primeras páginas del volumen del año 72 se advierte a los lectores y se les dice: la publicación de la facultad, denominada hasta 1971 Libro Anual, continuará publicándose con el nombre de Revista Teológica, a partir del volumen sexto del año 1972.
Y después de un año, 1973, una nueva advertencia anunciaba a los lectores el nuevo cambio de nombre, ya el definitivo. La publicación de la facultad denominada Revista Teológica continuará publicándose bajo el nombre de Revista Teológica Limense, con una frecuencia de 3 ejemplares al año a partir del presente. Como vemos, nuestra revista ha sufrido cambios de nombre, cambios de números de ejemplares, cambios de formato. Han pasado por ella recordados y renombrados autores, consejos directivos, consejos de redacción, etc. Lo que sí mantiene nuestra revista es ese deseo de que sus páginas sean un órgano de expresión y de servicio a la Iglesia y a la sociedad peruana. Una oportunidad para presentar al hombre de cada época los contenidos de la fe y así contribuir a iluminar la realidad. Intacto permanece también el deseo de ser vehículo de diálogo entre la teología, la religión y la realidad sociocultural, y de trabajar desde el seno universitario fomentando el diálogo interdisciplinar con otras áreas del conocimiento humano. Los artículos de la revista siempre son una fuente interesante que permite conocer y medir la situación teológica imperante en nuestra casa de estudios y en nuestra sociedad. A lo largo de estos 50 años, podemos ver cómo nuestra revista es testigo de numerosos acontecimientos que se leen y se reflexionan a la luz de la teología. Acontecimientos trascendentales para la Iglesia y el mundo se han recepcionado en las páginas de nuestra revista. La recepción del Vaticano II, la exhortación apostólica posinodal de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, las 2 visitas de Juan Pablo II al Perú, la aparición y el desarrollo de la teología de la liberación y la Libertatis Nuncios, el magisterio de 5 papas, numerosos sínodos, documentos del magisterio variados y hasta la promulgación del catecismo, conmemoraciones que enriquecen la vida espiritual de nuestra fe y de nuestra nación, como los 500 años de la evangelización de América o los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima. Todos estos acontecimientos siempre se han seguido muy de cerca en la universidad y se han visto desarrollados y reflexionados exhaustivamente en las investigaciones, artículos, reseñas, recensiones bibliográficas y notas que la revista ha publicado. Muchas veces volúmenes completos están dedicados a alguno de los temas señalados o a algunos otros temas que conciernen al momento. Hoy día nos reúne aquí el número 1 de este año 2018 y nos reúne un acontecimiento muy feliz para nosotros, que es la visita del Papa Francisco a nuestras tierras, y creemos que es pues una muy feliz ocasión para la publicación de este número. Desde que el 19 de junio del año 2017 la Conferencia Episcopal Peruana anunciara con profunda emoción y alegría la venida del Papa, con el correr de los días y los meses, la expectativa fue creciendo y los preparativos se hicieron cada vez más intensos. De eso podemos dar fe cada uno de nosotros. El Papa del fin del mundo había estado muy cerca de nosotros en varias oportunidades, pero no había llegado hasta aquí. Y con el mensaje que nos dio, ese video mensaje que nos mandó en enero, nos decía ya que el tiempo se cumplía y que pronto iba a estar con nosotros. ¿Quién puede olvidar esos días de su visita? Días intensos, fervorosos, días en que el que no podía estar presente o seguirlo, pues tenía prendida la televisión y la radio para no perderse ningún detalle, ¿no? Trabajar desde su parroquia, con sus grupos pastorales, ¿no? Fomentando y moviéndonos para recibir lo mejor. Su visita, siguiendo el pensamiento de Francisco, ha significado un encuentro que nos impulsa espiritualmente y nos invita a la renovación. Las palabras espontáneas del Papa, sus gestos inesperados, sus discursos y sus homilías aún resuenan en nuestros corazones. Todo ello tiene ahora que generar
los cambios necesarios para que en nuestra sociedad se pongan las bases de una cultura del encuentro y del amor. En esta línea van los artículos que presenta nuestra revista. Tenemos el artículo La esperanza en el mensaje del Papa Francisco al Perú. Es un artículo que hace eco al lema de su visita, Unidos por la Esperanza, y va reflexionando sobre la necesidad que tenemos hoy de vivir esta virtud teologal de la esperanza. Hoy en día escuchamos el sí se puede, claro que sí, avanza. Son esperanzas humanas que a veces nos hablan de un optimismo ilusorio. Frente a esto, el Papa nos presenta la esperanza cristiana que confía en el resultado definitivo garantizado por Dios y por ello no cede a la negatividad y la desilusión. La verdadera esperanza del cristiano es Jesucristo y por ello la esperanza va siempre unida a la fe y al amor. El autor de este artículo señala las diversas situaciones desmotivadoras y desesperanzadoras que afronta el Perú y lo va contrastando con una frase de su santidad, el Papa, que dice: el Perú es una tierra ensantada. Y así lo va enlazando con el tema de la esperanza. Leer en las páginas de este artículo es una invitación como miembros de la Iglesia y ciudadanos de esta tierra a cuidar, fortalecer, potenciar la esperanza. El Papa nos dijo: hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar. Lo vi, lo toqué en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. No hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos para que todos estos motivos que la sostienen crezcan cada día más, pues la esperanza no defrauda. El segundo artículo que presenta nuestra revista se llama Coordenadas para la vida sacerdotal y la vida consagrada, memoria, alegría y unidad. Memoria y alegría y unidad pues son fundamentales para la vida del sacerdote y la vida del consagrado. El artículo, que es del Padre Rosell, va reflexionando sobre cada una de esas coordenadas. Memoria, como recordar el llamado de Dios y recordar siempre quiénes somos y nuestras propias raíces. La alegría, que como fruto de la vida entregada a Dios se convierte en puente hacia los demás. Y por último, el artículo va reforzando su reflexión con citas de las exhortaciones Evangelii Gaudium y Gaudete et Exsultate. Con estas citas va desarrollando el último tema, memoria, dijimos, alegría y unidad. Otra invitación que se desprende de las páginas de la revista nos trae este artículo: seguir trabajando por la unidad. Solo en unidad, en diálogo honesto y sincero, dice el artículo, mirándonos a la cara y cuidándonos de caer en tentación, venceremos los conflictos y tensiones. El tercer artículo, Piedad popular y devoción mariana en las enseñanzas del Papa Francisco en el Perú, desarrolla el tema de la devoción popular a la Virgen María. Y nos dice el autor que justamente la devoción popular a la Virgen María motivaron el desarrollo de su artículo por las palabras que el Papa Francisco nos dirigió a ese respecto. El artículo tiene como marco referencial la Evangelii Nuntiandi, los documentos de Aparecida y los mensajes del Papa. Y vamos recorriendo páginas que resaltan que la religiosidad popular ha dejado de ser la cenicienta de la casa y es hoy la reserva espiritual de la Iglesia, en palabras del Papa. Es más, encontramos, a mi parecer, una invitación directa a la teología para seguir desarrollando la idea de la religiosidad popular como lugar teológico y elemento fundamental en el trabajo pastoral. Y por último, el artículo del Papa y los jóvenes, reflexiones en torno a su visita en Chile y Perú, analiza a la luz de diferentes encuentros del Papa con los jóvenes del mundo, encuentros en las jornadas mundiales de la juventud, encuentros preparatorios para esas jornadas y en los mensajes que el Papa dirigió en Chile y en Perú,
lo que significa ser joven y el lugar de los jóvenes en la iglesia. Hay una entrevista muy interesante del Papa con un periodista Leoncini, que llega por título Dios es joven. Y aquí pues en esa entrevista podemos ver nosotros cuál es el verdadero significado del joven, y este artículo lo recoge. Lo que es ser joven y lo que significa para la iglesia y el lugar que los jóvenes tienen en la iglesia. Los invito a leer la revista, a suscribirse, a acompañarnos en esta tarea que tiene ya más de 50 años, para que sea otros 50 años más, porque realmente un centro de estudio se mantiene vivo cuando produce, cuando los que trabajamos en él y los que estudiamos en él reflexionamos y producimos. Muchísimas gracias.